Hola, Araceli, buenas noches. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Malena, buenas noches. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Berta, buenas noches. Linda, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias, Sara. Gracias a Cristo la gloria. Buenas noches, Linda. Georgette, ¿cómo estás? Buenas noches. Sé que te conectaste ayer también domingo. Bueno, a los que alcancé a ver al último. Maestra Patricia Zambrano, buenas noches. Yasmín. Buenas noches. Ángeles, ¿qué tal? Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches a todos. Vamos a orar porque entre más seguimos conociendo a nuestro Dios, qué impresionante que Él mismo se revele a nosotros, mostrándonos quién es. Eso me tiene a mí impresionado, o sea, no sé cómo te sientas tú igual, pero yo creo que te pasa lo mismo, que nos impresionamos cada día entre más y más lo buscamos y Él nos va revelando su carácter, quién es, cómo es y cuánto amor tiene por nosotros, ¿no? Entonces, entre más sigamos discipulándonos, entre más sigamos aprendiendo de Él, más lo vamos nos sigue asombrando su grandeza. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Nos sigue asombrando su grandeza y lógicamente nuestra fe se fortalece en ese Dios tan grande como es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se despojó de su deidad y vino a humillarse hasta lo sumo, hasta ir a la cruz por nosotros. ¡Cuánto amor! ¿Qué tal, Vicky? Buenas noches. Sé que tuvieron hoy servicio de mujeres ahí en México. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pues oremos, mis hermanos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. ¡Cuán grande eres, Señor! Cada vez que tú te revelas más a nosotros por tu precioso Espíritu, que eres tú mismo, mi Padre Celestial y mi Señor Jesucristo morando en nosotros, glorificándote a ti mismo, Señor, por el precioso Espíritu que eres tú mismo, Señor. Glorifica a Cristo, que es Dios, es el Señor, Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Gracias te damos, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que te reveles en esta noche más a nosotros, Padre. Te lo rogamos, Señor. Muéstranos tu grandeza, que nos tiene asombrados y admirados de ver cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Padre. Te pido, mi Dios, nos sigas revelándote a nosotros, Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcamos más, Señor, porque vemos tu gran misericordia, tu amor y tu grandeza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy nos toca empezar el capítulo 5 de Zacarías. Así es que abre tu Biblia ahí en Zacarías. Verdaderamente lo estaba yo estudiando, leyendo, pidiendo que el precioso Espíritu de Dios me mostrara todas estas revelaciones como te las va a mostrar el Espíritu que mora en ti. Y qué impresionante el libro. Y no hay, o sea, todos los libros son igual de Cherlis. ¿Qué tal? Katy Camarillo, qué gusto. Todos los libros tienen tanta revelación. Pero este libro de Zacarías es un libro profético como el de Daniel y como todos esos libros como Apocalipsis, desde luego, que hablan de esa profecía
Y bueno, ahí ciertamente cuando estudiábamos la Biblia nos decían, bueno, los salmos son poemas, como no me acuerdo el nombre que le daban a los salmos, pero los salmos tienen una profecía, mis hermanos, impresionante, impresionante. Mira, te voy a poner vamos a leer un ejemplo de salmos, que son versículos que ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Para que veamos, mira, abre Salmo 2, nada, para leer esta parte profética que le es revelada a David y que nos deja verdaderamente asombrados, como dije, porque nuestro Dios es asombroso, es grande, es maravilloso, es algo que realmente nos lleva cada día. Hay tantas cosas que vamos diciendo en el camino. Perdóname, Señor. Hace 5 años, hace 10 años, y que hoy te revelas más y dices, Señor, yo pensaba esto, pero su misericordia es nueva cada mañana. Mira, abre ahí, Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Salmo 2. Dice, estamos viendo un ejemplo de cómo siempre nos dijeron en la escuela que los salmos no eran así proféticos, eran libros poéticos, algo así, ¿no? O sea, igual que Cantares, y dices, pero si Cantares y los salmos traen unas profecías, son proféticos también, mis hermanos. Dice el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas, ¿no? Y esto te puedes llevar ahorita a toda la gente que se amotina, ¿sí? O sea, que se amontona, como ahorita acaba de terminar ese día de la mujer que tanto se nombró, que salieron en todo el mundo y en la Ciudad de México y se amotinan, y luego pues, les ves en las preguntas que les hacen y dice, pero piensan cosas vanas. Dice en el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra, o sea, los que están gobernando ahorita, ¿sí? O sea, de los cuales Dios nos dice que estemos orando para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Que vivamos quieta y reposadamente, dice, estos se van a levantar y que están revelados en Daniel. ¿Quiénes son todas esas autoridades? Y te impresionas porque es la imagen que soñó Nabucodonosor, es una imagen de la cual, acuérdate que la cabeza es Nabucodonosor, el cuerpo es el reino de los persas, ¿no? Persia, y luego la parte del estómago de esta parte viene siendo los de Grecia. Ahorita que leíamos que aquí dice que mi esposa estaba yo escuchando y que leía esa parte donde Daniel él está orando y le dice, yo vine a contestar tu oración, ¿sí? Henry Morales, buenas noches. Dice, yo vine a contestar tu oración, le dice a Daniel, dice, pero se intervino el rey de Persia, o sea, una potestad impresionante, principados, potestades. En este mundo te ponían para contestarle la oración a Daniel, ¿no? Y dice, y después de que termine, dice el ángel Gabriel, cuando termine mi batalla con este rey de Persia, viene el de Grecia, o sea, la siguiente potestad. Y luego en esa imagen, en las piernas, recordemos que las piernas vienen representando a los romanos, ¿no? Y luego en la última parte, cuando vienen los pies de esa imagen del sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Los pies están formados de fierro y de lodo cocido, ¿no? Y están unidos, y entonces Daniel pregunta por qué los pies son así. Dice, vendrán los tiempos donde todas estas potestades, todos estos reyes de la tierra se van a unir y serán reinos fuertes y reinos débiles. Por eso es el lodo
el barro, perdón, barro es la palabra que usan ahí en la Biblia, es barro cocido que se une al hierro, ¿no? Entonces así van a ser los reinos, dice, va, y lo estamos viendo ahorita, se unen lo mismo, todos los países se unen, los poderosos con los más débiles y todo, y aquí dice, se levantarán los reyes de la tierra en el Salmo 2:2, y los príncipes consultarán unidos, o sea, todos estos reyes consultarán contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Pues es el Señor Jesucristo. Y van a decir esto, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? O sea, vámonos contra Jehová y su ungido. ¿Sí? Y dice en el versículo 4, fíjate lo que dice, versículo 4 de Salmo 2:4, el que mora en los cielos, o sea, el Todopoderoso que vive en el tercer cielo, donde está sentado a la diestra nuestro Señor Jesucristo porque venció, ¿qué va a hacer ahí en el cielo? Se va a reír de ellos. Se va a reír, dices, no saben, o sea, cuánto los he amado, he mandado salvación y ustedes son verdaderamente potestades que están ahí, me río de ustedes, el Señor se burlará de ellos. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, ¿qué está hablando de esto? O sea, el momento de la gran tribulación, o sea, se van a reunir todas esas potestades que son potestades que viven dentro de los reyes que nos gobiernan, ¿sí? Entonces, así, dices, entonces los que nos gobiernan son potestades conforme a la imagen de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces cuando tú oras, dice, Señor, que reciban a Cristo, y el otro dice, el Señor dice, ora por ellos, sí, porque para que tú vivas quieta y reposadamente, ¿eh? Pero hay unas potestades, ¿eh? dentro de estos seres, ¿no? O sea, de todos esos que gobiernan, ¿no? Y hoy me da un poco hasta de risa pensar en aquellos hermanos que andaban formando un partido político cristiano y que la oración era orar para que este país fuera gobernado por los cristianos. Dices, Señor, qué distantes estábamos de tu grandeza. Tú lo que tienes que hacer es ganar almas. Olvídate de tener un gobierno cristiano, olvídate de eso. Tú estás guardado por Dios, estás protegido por Dios, estás sanado por Dios. Él es tu consolador, Él es tu sanador. Y tú tienes que ganar almas para el Señor, porque si algo quiere nuestro Dios es que todos los hombres sean salvos. Y la tribulación y la gran tribulación es para salvar más personas, ¿no? Y entonces dice que esta es la profecía que está escribiendo, se está escribiendo en el Salmo 2, ¿sí? Y dice aquí, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero dice en el versículo 6, dice el Señor, pero yo he puesto mi rey. ¿Quién es el rey de nuestro Padre Celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. ¿Dónde lo pones? Sobre el monte de Sión, ¿no? Mi santo nombre. Amén, ¿sí? Dice, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque él era el verbo y le dice al verbo, yo te engendro hoy y eres mi hijo. Y a través de este plan, todos los que venzan serán tu cuerpo. Y esos serán mis hijos los que estén en el cuerpo. ¿Por qué? Porque reinaremos juntamente con él para que podamos reinar con vara de hierro a todas las naciones, ¿no? Aleluya. Amén. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Dice, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8 le dice al hijo, al verbo, pero ya como hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Como una vasija de un alfarero la desmenuza, ¿no? O sea, con vara de hierro, como vasija de alfarero, ¿sí? Los desmenuzarás, o sea, los harás trizas, ¿no? Ahora pues, oh reyes, le está hablando a todos los que están reinando. Yo sé que hay potestades dentro de ellos. Ser prudentes, los quiero salvar. Admitir amonestaciones, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y dice en el versículo 12, mis hermanos, ¿sí? Hola Manuel, dice en el versículo, honrad al Hijo, honren a mi Hijo, porque mi Hijo es el Verbo y es Dios mismo, que yo lo hice Hijo, yo lo engendré, yo te he engendrado hoy. Honrar al Hijo para que no se enoje, que no venga el enojo del Padre sobre las naciones y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira cuando no se honra al Hijo. Lolita, ¿cómo estás? Bienaventurados todos los que en Él confían. Ay, o sea, a ver, yo digo una cosa, o sea, yo sé que es poético los salmos, pero esto es una profecía profunda, el Salmo 2. Yo sé que hemos leído miles de veces el Salmo 1 y el Salmo 1 es precioso porque nos habla a ti y a mí, que te deleites en la palabra de Dios y que en ella medites de día y de noche y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que tu hoja no cae y das fruto en tu tiempo y todo lo que hace prosperará, ¿no? Pero cuando lees el Salmo 2, mis hermanos, dices, wow, Señor, wow, qué tremenda revelación profética, ¿no? Entonces a eso me refería yo del libro de Zacarías, o sea, es un libro que yo también dije, híjole, cuando empecé a leer las primeras partes proféticas, dije, Señor, dame revelación de esto, o sea, no lo entiendo, Señor. Y nos has dado a tu iglesia palabra de vida, ese entendimiento de Apocalipsis, Señor. Nos has dado entendimiento con el libro de Daniel, con las 70 semanas que hemos estudiado, Señor, qué maravilla. Y el Señor en su misericordia dice, al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Así es que haz esta oración, mi hermano, ahí. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te reveles más a nuestras vidas, Señor. Que nos muestres tus grandezas, Padre. Que tu palabra nos sea revelada por tu precioso Espíritu, Señor. Que somos nosotros y no solamente pecadores, de los cuales has tenido misericordia. Pero para darnos estas cosas, ¿qué somos, Señor? Como dijo tu hijo David en los Salmos, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, Señor? Y el Hijo del Hombre, que somos nosotros, para que nos visite, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues abre tu Biblia ahí en Zacarías 5. Vamos a entrar a que el Señor, si hiciste esta oración y se lo pides, el Señor te va a hablar tantas maravillas de las cuales dices, ay Señor, yo preocupándome por mi renta, y yo preocupándome por esta enfermedad, cuando tú eres tan grande, Señor, que todo lo que me sucede me ayuda bien y en todas soy más que vencedor. Y Señor, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada me podrá separar del amor que tienes por mí.
Nada te podrá separar del Dios omnipotente que está por ti. Y todavía te dice el Señor ahí en Romanos 8:26, antes en todas estas cosas que son la tribulación, la angustia, todos los problemas que estás viviendo ahí, que nuestras oraciones están llenas de eso, a veces de puras cosas aquí que estamos viviendo. Dices, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué somos vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Amén. Así es que abre tu Biblia ahí en Zacarías 5. Como vamos a vivir 120 años, mis hermanos, podemos estar estudiando la Biblia toda la vida. ¿Sí? Grande y poderoso nuestro Dios, ángeles, así es. Dice Zacarías 5:1, de nuevo alcé mis ojos, dice este joven, porque en una parte le dice el ángel, háblale a este joven. Y yo me imagino que Zacarías era un joven. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. En ese éxtasis está viendo un rollo que volaba, ¿sí? ¿Sí? Y entonces dice, y me dijo, ¿qué ves? Le dijo el ángel, ¿qué ves? ¿Qué ves, Zacarías? Y respondió, dice, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. ¿Sí? O sea, pues qué buena vista de Zacarías, que le echó hasta el metro, ¿no? Bueno, yo creo, me imagino que le fue revelado las dimensiones. Y entonces me dijo el ángel, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Piensa lo que le estaba diciendo. ¿Qué es ese rollo, Señor? ¿Sí? ¿Qué es ese rollo que vuela, que tiene esos 20 codos de largo y 10 codos de ancho? Y me dijo, esta es la maldición, ¿sí?, que sale sobre la faz de la tierra, o sea, sobre toda la faz de la tierra la maldición, de toda la tierra, porque todo aquel que hurta es un pecador, como está de un lado del rollo, entre paréntesis, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. O sea, esta es la maldad que hay en toda la faz de la tierra, y toda esa maldad será destruida. Eso es lo que nuestro Dios nos está mostrando. Dice en el versículo 4, yo la he hecho salir, el Señor, dice Jehová de los ejércitos, yo he hecho salir esa maldad, y vendrá a la casa del ladrón, la maldad, ¿sí?, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa esa maldad, y la consumirá con sus maderas y sus puertas. O sea, va a ser destruida la casa de todo pecador. De todo pecador será destruida. Y salió aquel ángel, dice en el versículo 5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Volvió a alzar sus ojos Zacarías y dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y él dijo, el ángel, este es un efa que sale. ¿Qué es un efa? Es una medida de un grano. O sea, se cuenta como nosotros hablamos en el sistema métrico decimal, y decirles es un kilo, o es medio kilo, o es un cuarto de kilo, o son 200 gramos, es una medida, ¿no? Y me dijo, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en
toda la tierra. O sea, el rollo significa la maldad. Ahora, el efa significa la iniquidad. Recuerda, Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad heredada. O sea, con la maldad que tú naciste, que la vas desarrollando y que tienes que terminar con ella, ¿sí? Por medio de acabar con tu pecado. Es una iniquidad que heredaste desde que pecó el hombre y todos tus descendientes desde el primer hombre de Adán, pues. Y entonces dice, este es un nefa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Lo está representando el Señor en una medida de peso, ¿no? Adán, sí, gracias, yo. Dice a veces, ay Señor, a veces tengo tantas cosas en mi memoria y se me olvida el nombre del primer hombre aquí, del primer ser que creó Dios. Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. La iniquidad es la maldad heredada, ¿sí? Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, una tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Levantan una tapa y encuentran una mujer sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, el ángel le dijo a Zacarías, esta es la maldad, ¿sí? Esta es la maldad, ¿sí? En este efa, y aquí se levantó la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Qué es la maldad? La iniquidad. Y dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa. O sea, el rollo representaba la maldad. El efa dice aquí que es la iniquidad. Y tomó la maldad y la metió dentro de la iniquidad. ¿Sí? Y echó la masa de plomo en la boca del efa. ¿Sí? Dice en el 9, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. O sea, eran unas, imagínate qué cosa, o sea, dos mujeres con alas, ¿no? Y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, o sea, las sostenía, toda vez sostenida por el viento, a través de las alas, ¿sí? Y entonces, estas mujeres, y tenían alas como de cigüeña, estas mujeres, o sea, esto es así como los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, que hemos estudiado en Apocalipsis, están llenas de ojos por dentro y por fuera, y que tienen 6 alas, o sea, ¿qué versículo, Georgette? Es Zacarías 5:9. 5:9, lo voy a volver a leer. Dice, alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. O sea que estas dos mujeres tenían alas, y tenían alas como de cigüeña. ¿Sí? Alas como de cigüeña. Y alzaron el efa. ¿Qué tenía el efa? El efa tenía la iniquidad y la maldad, ¿sí? Tenía la iniquidad y la maldad, ¿sí? Y entonces dice que alzaron el efa entre la tierra y los cielos. O sea, estas dos mujeres que traían alas alzaron el efa, que era la maldad y la iniquidad de toda la tierra. Dice, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde llevan la maldad y la iniquidad de
todos los que habitan en la tierra. Y dice en el versículo 11, y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar. A ver, y dices, a ver, entonces ahora le va a ser edificada una casa a la maldad y a la iniquidad en la tierra de Sinar. Dice, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. O sea, esa base de plomo a la que está refiriéndose. Ahora, ¿qué es Sinar? Sinar es el lugar donde se iba a construir la Torre de Babel, que Dios los esparció. Vamos aquí a Génesis. Vamos aquí al libro de Génesis. Vamos a Génesis, si no me equivoco, Génesis 10. Génesis 11. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, o sea, todos hablaban lo mismo. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. O sea, salieron todos los hombres que hablaban una sola lengua y encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, en la tierra de Sinar, que es una llanura. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y vamos a cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Sí? A ver, voy a tratar de el otro día que dije plomada, Janet dijo que es una plomada, y yo tan acostumbrado como ingeniero civil a usar la plomada entre los maestros oficiales. Pero a ver, el ladrillo no es otra cosa más que una conjunción de un polvo, ¿sí?, que lo meten en un molde y le ponen un pegamento que hoy se llama cemento, que es un asfalto, ¿no?, que esto sale de la tierra y forma tabique. Entonces por eso dice que se forma, dice que hagamos ladrillo, ¿sí?, que es el tabique que hoy conocemos, o muchos lo conocen como ladrillo rojo, y sirve para hacer un muro. En lugar de hacerlo de piedra, lo haces de tabique. Te aseguro que en tu casa tienes tabique, ¿no? Y dice que el ladrillo sirvió y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, el asfalto es el pegamento para ese ladrillo y pegar el ladrillo. Y todos los hombres que salieron a la tierra de Sinar dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Queremos llegar a Dios, ¿no? Y hagamos un nombre. ¿Y hagamos un qué? Nombre, donde nuestro nombre gobierne todo, porque pudimos llegar al cielo en nuestras fuerzas y en nuestras ganas. Fíjate lo que ¿qué querían poner encima de la cúspide? Un nombre. Ahora, para tú ser salvo, ¿a quién confesaste? A un nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo. ¿Sí? Porque dice el libro de Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ¿cuál es el nombre que nos fue dado para ser salvos? A Jesucristo, que el Padre engendró y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué querían hacer?
estos hombres llenos de iniquidad en esa llanura que se llama Sinar, construir una torre para hacerse un nombre. Y el único nombre que debemos de tener es el que nos da Dios, y nos dio al propio Dios, que es el Señor Jesucristo. Wow, mis hermanos. Y estos hombres llenos de iniquidad dijeron: y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese nombre que nos vamos a hacer no nos podrá destruir. Y dice el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y unidos han comenzado la obra, y nada les podrá desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué han pensado hacer? ¿Qué dice el Salmo 2? ¿Por qué se han unido los reyes de la tierra? ¿Y qué dijeron? Rompamos ligaduras y acabemos con Dios. Esas potestades. Eso es lo que le está diciendo en el Salmo 2. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué va a hacer? Se reirá de ellos. ¿Sí? Yo no pensé que ahorita nos fuera a revelar el Salmo 2 con esto el Señor. Qué grande es nuestro Dios, que nos da estas revelaciones a ti y a mí, mis hermanos, por su misericordia y por su gracia. Amén. Entonces dice, no han desistido, o sea, vamos a destruir las ligaduras, como dice el Salmo. Dice en el versículo 7, ahora pues descendamos, dice Dios, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, y así Dios los esparció. No los destruyó, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y no los destruyó, porque Él prometió y se lo dijo a Noé: voy a poner un arco iris en el cielo, el cual me recordará un pacto donde no volveré a destruirlos, ¿no? Así es que ahora, ¿cuál es el arco iris? Es algo que Dios creó y que le da una señal que no nos va a destruir. ¿Y qué ha hecho el hombre? Es el símbolo de todos estos homosexuales. Son potestades, mis hermanos. Ese es el símbolo de los LGTB y no sé qué tantas cosas, que no estamos para estudiarlos, estamos para estudiar la palabra de Dios, ¿no? Pero lo menciono porque dices, el hombre sigue queriendo, ¿sí? Pervertirlo, exactamente, Pati, pervertir, ¿sí? Usando el mismo símbolo, todos estos sodomitas, ¿sí? Así dice la Biblia, son sodomitas. Y los esparció sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre todas la faz de la tierra. Ahora, vamos a retomar otra vez Zacarías, y vamos a discernirlo, ¿sí? Entonces, recuerda, primero ve Zacarías un rollo que va volando de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, ¿no?
Y entonces le pregunta qué significa este rollo. Y le dice el ángel, esta es la maldición que salió sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hace pecado va este rollo, este rollo que hace salir el Todopoderoso, vendrá a la casa de cada pecador, ¿sí? Y permanecerá en esa casa y va a destruir esa casa el Señor. Y luego dice en el versículo 5 de Zacarías 5:5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, vuelve a alzar tu mirada. Y miró, ¿y qué fue lo que vio? Y dijo, ¿qué es? Y dice, esto es un efa, es una medida. Además dijo, ¿qué es este efa? Es la iniquidad heredada que traen los hombres. Es la iniquidad de ellos, de todos los hombres que habitan la tierra. En toda la iniquidad con la cual nacemos todos, pero gloria a Dios que Dios ya nos limpió de todo pecado y de toda maldad y tenemos que renovar nuestra alma, ¿no? Y dice en el versículo 6, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale, y dijo además, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Versículo 7 dice, y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Quién es el efa? La iniquidad, ¿sí? Y él dijo, esta es la maldad, ¿sí? Dice, aquí se levantó la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta mujer es la maldad, y la echó dentro del efa. O sea, unió la iniquidad y la unió en la maldad y la iniquidad dentro del efa. Y echó la masa de plomo, ¿sí?, en la boca del efa. Versículo 9. Alcé mis ojos y miré, y aquí que dos mujeres que salían, que traían viento en sus alas, o sea que estas mujeres tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa, donde venía la iniquidad y donde venía la maldad de todos los hombres sobre la tierra. Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? ¿A dónde llevan la maldad y la iniquidad? Y él me respondió, para que le sea edificada casa, ¿en dónde? En la tierra de Sinar, donde bajará el rollo que vio volando Zacarías, y que va a permanecer en esa casa. Y que dice el Señor, Jehová de los ejércitos, ¿sí?, que la consumirá con sus maderas y sus piedras. Amén. Samir, ¿cómo estás? O sea que todo eso lo va a destruir nuestro Dios, ¿eh? Y dice, me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de ¿dónde? De Sinar. Donde Sinar es la llanura donde salieron los hombres y quisieron hacerse un nombre para decir, no necesitamos a Dios, ¿sí? Dice, y cuando esté edificada la casa, la pondrán sobre su base. O sea, van a regresar con esa maldad, la van a poner en Sinar y la va a destruir. Y eso, ¿sabes qué, mi hermano? El día de mañana vamos a estudiar Apocalipsis 12, que voy a dar un poquito de adelanto en estos 4 minutos, si les parece bien.
Y vamos a entender un poco más estos misterios. Y yo te voy a ser bien honesto. Cuando he dado Apocalipsis me he brincado el capítulo 12 y le he dicho, Señor, no lo entiendo, dame revelación de ese capítulo, porque como muchos nos ha pasado, por ejemplo, cuando predicamos de Zacarías, que dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, y ahí se prepara toda una prédica y todo, y hablas de muchos versículos, y dices, no es en tus fuerzas, es con el poder de Dios, y está bien, eso está, no estamos mal, pero cuando lo estudias, esos versículos de Zacarías, relacionando lo que está revelando el Señor, qué bárbaro. Se queda uno asombrado. ¿Sí? Y Apocalipsis 12 ya no vamos a alcanzar. ¿Para qué nos metemos ahorita en él? Yo, mi oración, deseo que mañana te conectes para que sigamos llenándonos de esta sabiduría que yo sé que es el Espíritu de Dios quien te lo está dando. No soy yo, solamente yo soy el instrumento de Dios, pero lo más maravilloso es que el Espíritu de Dios te está revelando estos capítulos de Zacarías, ¿no? Cuando leímos Ageo, pues es un libro de 2 hojas, habla de parte de profecía, como lo hemos visto ahí en las clases. Gracias, Bernardo. Habla de profecía, sí, también habla de profecía. Pero dices, a ver, también Zacarías habla de la importancia de que se construya el templo, ¿no? Esa es la importancia de construir el templo, es la importancia de que tú y yo somos el templo del Dios viviente. Y que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le está construyendo una casa a nuestro Padre que está en los cielos. Porque seremos un templo santo para Dios. Y es la casa, ¿sí? A Cristo la gloria, a Cristo la gloria. Es la casa que dices, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque fue una casa hecha de cosas de la tierra. Le dijo, toma madera, toma esto. Y fue fiel en toda su casa, en lo que a él correspondió, como dicen Hebreos. Pero el Señor Jesucristo está construyendo una casa que sus muros son fuego, que Dios hace a sus ministros fuego. Amén. El templo santo, sí, gracias, Georgette. Yo deseo que todos. Y mañana vamos a entrar aquí a Apocalipsis 12, que nos va a ayudar mucho con el capítulo 5, de poder entender Apocalipsis 12, que yo te digo, yo desde que lo di, Apocalipsis me tocó darlo como clase en un instituto y luego después ahí con nosotros y Apocalipsis 12 yo le decía, mira, vamos a brincarnos Apocalipsis capítulo 12 porque sí está muy, muy, muy tremendo, pero ahorita que estamos leyendo Zacarías vamos a tener más entendimiento y lo más maravilloso es que el Señor nos seguirá revelando más y más cosas porque Él es infinito y siempre con su palabra nos dará nuevas y nuevas revelaciones. Así es que cierra ahí tus ojos y dile, gracias mi Dios omnipotente, gracias Señor, porque no merecemos tanta misericordia, Señor. Señor mío, eres tan grande y tan maravilloso, Señor, que has tratado con nuestros corazones día con día. Señor mío, gracias Señor, porque como dijo tu hijo Pablo en Hebreos, dejando ya los rudimentos de la imposición de manos, de todas las cosas que ya para nosotros deben ser solamente pruebas en las que les pasamos, las enfermedades, todo, Señor. Sabemos que estamos en tus manos, en ti vivimos, en ti nos movemos, Señor.
Y nuestra confianza está en ti, Señor, porque tú has prometido largura de días para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree y su fe se fortalece. Señor, nuestra fe, y gracias por las pruebas, Señor, porque estás permitiendo que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo y nos lleve al tribunal y nos diga: siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos, mis hermanos. Mañana nos vemos, y no dejes de estar orando, pidiendo que Dios te dé mucha revelación. El Espíritu de Dios es el que está ahí morando en nosotros, dándonos todos estos misterios tan hermosos. Mis hermanos, Dios me los bendice. Nos vemos mañana para continuar. Bye, mis hermanos. Bendiciones.